Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Desde la embarcación Sirius apoyamos la movilización que hay en Argentina contra los vetos de Milei, diciendo ¡No a Milei! Non à la tronçonneuse de Milei et à tous les obscurantistes, allez manifester pour nos droits et le laissez pas faire. Desde el Sirius decimos no a Milei, no a los recortes contra la educación, contra la sanidad, en un momento en el que no podemos permitirlo. No a la motosierra de Milei. Desde Sirius, no a Milei, todo apoyo a manifestación en Argentina. No a Milei, fora a extrema direita do mundo. Yo soy Bruno, soy coordinador acá de la embarcación Sirius y también de Izquierda Diario, y mando mi saludo a todos, todas que hoy se movilizan en Argentina contra el brutal ataque de Milei. No a la motosserra de Milei e viva a mobilização. Do barco Sirius na Global Flotilla, eu sou a Lise do Brasil e eu apoio a mobilização dos trabalhadores e estudantes na Argentina contra todos os cortes e paros de gastos do Milei, atacando a educação na Argentina. From Malaysia, no a Milei. Mileiren murrizketari ez. Gora herria. Desde el Sirius vamos hacia Gaza y apoyamos la movilización estudiantil y de los trabajadores que hoy ganarán las calles en Argentina contra los vetos de Milei. ¡No a Milei! La unión y la fuerza lograremos un futuro mejor para todos y todas. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Aportamos humildemente. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, el Tano Omar Rombolá. Hoy se encuentra ausente nuestro compañero Sebastián Díaz Infante, que por temas laborales no pudo estar acá, pero bueno, ya sabemos los laburantes cómo es esto, y más los laburantes que militamos también el tema de la comunicación. No nos banca nadie, no recibimos ningún sobre de ningún lado, solamente nos mueven los intereses de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Así que aquí estamos una vez más con este ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube todas las semanas. Como charlábamos con el compañero Galeano el otro día, todas las semanas aparece un punto de inflexión. Decimos, con este gobierno y la situación de coyuntura, esto es un punto de inflexión. La semana siguiente vuelven a aparecer temas que aparentemente van a darle un signo a la situación. Bueno, tenemos una acumulación de situaciones, ¿no? Por un lado, la derrota electoral que sufrió el gobierno en provincia de Buenos Aires, los golpes que está recibiendo en el Congreso, con las caídas de los vetos, ¿no? Estos dos últimos en esta última semana tienen que ver con el financiamiento del Garrahan y de las universidades. Otra vez el Congreso volvió a voltearle vetos al gobierno, pero producto, esta es mi opinión, producto de la movilización popular. La movilización en las calles se hizo sentir con mucha fuerza y se viene haciendo sentir. De hecho, la derrota electoral tiene que ver también con eso, ¿no? Se expresó en esa derrota electoral una situación de lucha que se viene dando en las calles casi desde que comenzó el gobierno, y recién ahora empieza a madurar la situación. Al mismo ritmo que madura la crisis económica, el gobierno no puede sostener el precio del dólar. El dólar perforó el techo de la banda que le daba el gobierno. El gobierno está quemando todos los dólares que recibió del Fondo Monetario para sostener el precio de la moneda norteamericana, para sostener el precio de la moneda yanqui. El gobierno necesita vender permanentemente dólares y está vendiendo mucho más de lo que le permitía el Fondo Monetario. De hecho, el año que viene el gobierno tiene que enfrentar un pago de 20.000 millones de dólares que no tiene la más remota idea de cómo lo va a hacer. Derrota tras derrota. De todas maneras,
hay ciertos límites que es importante marcar, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que se está preparando desde abajo? Todavía la clase trabajadora y el pueblo pobre no tienen una alternativa clara frente a este gobierno. Este gobierno se expresa con una intención, ¿no? Una intención que va más allá de constituirse en el gobierno de la clase capitalista, en el gobierno del Estado de la clase capitalista. Hay una intención que es de un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque el capitalismo en esta etapa se está de alguna manera caracterizando por la concentración intensiva de la riqueza. El 1% de la población mundial se queda con el 66% de la riqueza producida. Esto significa que cada vez más pequeños grupos capitalistas, cada vez menos personas se quedan con más riqueza y cada vez más personas con más pobreza. Eso es un proceso mundial y esta cuestión de la construcción de este tipo de regímenes también se puede observar en todo el mundo. En todo el mundo hay grandes luchas, ¿no? Desde Nepal, Indonesia, Francia, en contra de este proceso de concentración de la riqueza para enfrentar gobiernos que defienden esa concentración. Pero en Argentina, el tema de la concentración de la riqueza no es un tema de un barniz político en particular. Es un tema de Estado. Recordemos que la empresa de agua israelí Mekerot, que allá en la zona palestina se caracteriza por cortarle el agua al pueblo palestino en favor del genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel. Mekerot no fue traída por la derecha explícita, la derecha recalcitrante argentina. ¿Saben quién trajo Mekerot? Guado de Pedro, dirigente peronista, dirigente hoy de Fuerza Patria, así se llaman. Recordemos también los vetos a las leyes de glaciares y ley de bosques realizados por Cristina Fernández de Kirchner y la ley antiterrorista que también presentara el peronismo, el kirchnerismo, ¿no? Entonces, este conjunto de cambios de régimen y avances de los grupos más concentrados en Argentina, tenemos que entenderlos como una política de Estado y no solamente como una política de un barniz determinado de los partidos, sino como una política del conjunto del Estado. En la aplicación de esta política hay matices y ritmos que diferencian los distintos barnices de las organizaciones políticas que recubren el Estado, ¿no? Me faltó hablar de dos temas importantes. Uno es la burocracia sindical, que justamente los trabajadores, para poder construir una alternativa frente al ataque que estamos recibiendo desde el capitalismo, necesitamos no lograr que la burocracia sindical luche, sino construir desde abajo una alternativa de lucha, construir nuestras propias organizaciones, ya que la burocracia sindical está entregada de pies y manos al proyecto capitalista. Desde hace años vienen siendo consecuentes en traicionar una y otra vez a la clase trabajadora. Y otra cuestión que me parece interesante plantear es lo que está pasando en la cabeza. ¿Qué es lo que cambió? Un sector del pueblo trabajador cansado justamente de las permanentes traiciones y también la corrupción política en los estamentos del poder, pensó que votar a alguien que puteaba en contra de esas cuestiones, en contra de la casta, iba a ser suficiente. Se dieron cuenta hoy esos trabajadores y esas trabajadoras que la corrupción chorrea a este gobierno, le chorrea por todos lados la pus de la corrupción. Entonces ese discurso de hay que sufrir hoy para mañana tener los frutos de este sufrimiento, se dieron cuenta que no es así, porque los únicos que están sufriendo son los trabajadores y el pueblo, mientras desde el poder, desde el gobierno y los sectores capitalistas se la están llevando en pala legal e ilegalmente. Así que, bueno,
Creo que eso es lo que rompió un poco esa alianza entre sectores de la clase trabajadora y el gobierno mileísta. Estábamos diciendo justamente que los distintos barnices políticos expresan matices en cómo implementar los planes del capitalismo a nivel internacional, ¿no? Pueden ser más brutales, menos brutales, más demenciales en su aplicación, pero tenemos que plantearnos los trabajadores y las trabajadoras, las clases subalternas, el pueblo pobre, ¿cuál es nuestra salida? ¿Cómo se construye? Y bueno, yo tengo algunas intuiciones, algunas pistas. No creo para nada que de la institucionalidad del sistema vaya a salir esa solución para el pueblo trabajador. Solamente puede salir desde abajo, desde las calles, desde las fábricas, desde los lugares de trabajo, desde asambleas obreras para votar. ¿Qué votar qué? Asambleas obreras para votar lucha, para votar organización, para votar solidaridad, coordinación, para votar autogestión, autoorganización, autodefensa, acción directa, apoyo mutuo. Esas son las herramientas de la clase trabajadora y son las herramientas que tenemos que utilizar pensando y darle una salida en favor de la clase trabajadora y el pueblo. Y esa salida tiene que ver con ese mundo nuevo que aún sigue creciendo en nuestros corazones. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Con la unión y la fuerza lograremos un futuro mejor para todos y todas, para todos y todas, para todos y todas. No estamos solos, somos muchos, con la misma lucha, por un mismo objetivo. La defensa de nuestros derechos es la defensa de la vida. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. A veces cuando estoy tan solo me pregunto por qué nací así tan loco. A veces cuando estoy tan loco me pregunto por qué nací así de tonto. Pero cuando me encuentro con vos, no me importa haber estado tan solo. Pero cuando me encuentro con vos, me gusta estar así re loco. A veces pienso una canción para la realidad y es tan triste. Déjame cantar algunas de fantasía, algunas nomás. Conozco un chico que se fue a buscar a su amor a un lugar como Bielorrusia, creo. Eso da cuenta de que en tanta normalidad nos falta algo de la verdad. Aunque fuéramos muy muy pobres, aunque fuéramos como críos huérfanos, aunque al mundo se lo agarraron los otros, algún amor vamos a inventar. A veces gusto tanto de morir que disfruto tanto toda esta agonía. Después me arremeto
siente el miedo y la angustia de ser tan poco. Pero si existe la pasión, el gusto es de otro modo. Empasionados sabemos poder terminar muertos, pero no vivir te asegura estarlo. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Esta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Déjame pasar, le dice el botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera, porque con no debe ser no alcanza. Estamos con el compañero señor de ATESUR. Muchas gracias, compañero, por la entrevista. No, al contrario, gracias a vos que estás siempre registrando las luchas populares y obreras. Comentame tus miradas sobre la jornada de hoy y sobre la situación general. Bueno, la jornada de hoy es una jornada muy importante, muestra el hartazgo de gran parte del pueblo trabajador. Obviamente se le va cayendo todas las caretas a este gobierno, queda cada vez más claro a qué vinieron. Más allá de que caigan en los lugares comunes de que lo peor ya pasó, asumiendo que fue algo malo, ¿no? Después de tanta laraca, de que finalmente fue lo peor. Lo peor de todo es que no pasó lo peor, porque su plan es tratar de producirle una derrota estratégica a la clase trabajadora, a nuestro pueblo. Vinieron pretendiendo cambiar para siempre en forma negativa para nuestro pueblo la correlación de fuerza entre el puñado de chupasangre multimillonarios locales y extranjeros, la timba financiera y todos esos grandes negociantes que ponen a su elenco en el gobierno, pero se va cayendo a pedazos el verso de Milei y quienes lo sostienen se dan cuenta que es insostenible una posible gobernabilidad cuando no llegan a un consenso necesario para ellos para poder aplicar estos planes con menos resistencia. Y esta resistencia es la que llevó a que en un momento preelectoral una cantidad de legisladores que le garantizaron la gobernabilidad, que garantizaron que gobierne por decreto, que le blindaron los vetos, empezaron a correrse un poco porque la calle empezó a nutrirse y porque además el descontento creció y muchos de quienes tenían expectativa en Milei ya ni siquiera participan en las elecciones votando. Entonces se derrumba este castillo de naipes, por supuesto van a resistir, son nuestros enemigos, traen décadas y décadas de historia de fusilamientos, de bombardeos, de todo tipo de ataques a la clase trabajadora, representan la continuidad histórica de esos enemigos, están sostenidos por el imperialismo norteamericano, les encanta el genocidio en Gaza y eso es lo que da asco a todos los pueblos del mundo, a toda la gente honesta de nuestro planeta y de nuestro país. Y bueno, nosotros tenemos una gran confianza en que las fuerzas que vamos construyendo en las calles y también los reveses electorales como el que tuvo, van a ir creando un clima donde nuestro pueblo se va a sacar de encima a estas pirañas, a estos depredadores que quieren despojarnos de todos nuestros derechos y de todos nuestros bienes. Se empieza a notar mucho, ¿no? Es como muy obsceno, ¿no? Que le digan al pueblo, aguantá, sufrí ahora, que mañana vas a estar bien. Y ellos se la están llevando en pala y de manera ilegal incluso, así, ¿no? Con la corrupción. Así es. Sí, la corrupción es inherente a este sistema y obviamente no habría corrupción si no fueran corruptores los dueños del planeta y del país.
Realmente tiene dueños el país, particularmente desde la dictadura, un puñado de grupos económicos que son los que se endeudaron ellos para hacer negocio y nos endilgaron la deuda a nosotros. Acabar con el cáncer de la deuda externa es la clave principal de cualquier programa político. Y tenemos que luchar por eso, porque en la medida que solo se piense un recambio de gobierno para después volver a renegociar con los dueños del poder y con el Fondo Monetario, va a traer más de lo mismo. Entonces, la única forma es que los trabajadores discutamos un proyecto de país a la medida de nuestros intereses, que evidentemente es despojar de todo lo que nos roban esos pequeños grupos, pequeños en cuanto a su número, a ese pequeño de ricachones que es el que se está adueñando de la Argentina cada vez más. Vos dijiste muy bien, ¿no? Cómo se corrieron los gobernadores ahora. Y hoy vino la CGT, ¿no? Hago una analogía también, ¿no? Se corrieron los gobernadores, se corrió un poquito la CGT, pero la CGT venía sentada con el gobierno negociando, y nada nos indica que no lo va a seguir haciendo, ¿no? No, obviamente se corren los gobernadores, se corren otros parlamentarios, se corre la CGT, se corren las conducciones burocráticas, pero no se corren de pensar un proyecto de país donde haya que negociar con esos poderosos. Entonces, conciliar los intereses del pueblo trabajador, más en este contexto actual, con esas grandes empresas que son las que se la vienen llevando en pala, gobierne quien gobierne, en mayor o menor medida, e imponen sus planes, no hay salida para nuestra clase. Sin embargo, en las calles se va forjando esa lucha y también en la discusión política profunda, porque lo que hay que discutir es una agenda del pueblo trabajador, una salida a esta crisis que ponga en primer lugar los intereses de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Hay que acabar con robarse nuestros bienes comunes. Acá trajeron a la empresa del Estado de Israel, Mekorot, y no la trajo Milei, la trajo Guado de Pedro, quien seguramente no dejó de hablar con su jefa, Cristina, que lo prohijaba como candidato a presidente, para traer a esa empresa. Entonces, cuando ellos están estudiando cómo anular la ley de glaciares, cómo conocer todas las fuentes de agua de nuestro país y de nuestro continente, cuando quieren hacer de todos los bienes comunes una fuente de negocio gigantesco, no hay otra que ponernos de pie, defender el territorio, defender nuestro trabajo, defender nuestro salario, nuestra salud, nuestra educación, y eso hay que financiarlo recuperando todo lo que nos robaron esos monopolios. Se nota justamente que el saqueo es una política de Estado, entonces, ¿no? Es una política de Estado. El capitalismo en realidad ha llegado a una fase depredadora como pocas veces en la historia. Y la verdad que lo que pasa en Gaza es una imagen de lo que están dispuestos a hacer con tal de conservar sus grandes negocios. Entonces los pueblos nos vamos rebelando de distintas formas, en cada lugar con nuestros tiempos, con nuestras posibilidades, pero no hay otra salida que discutir un proyecto que defienda, que esté al servicio de los intereses del pueblo trabajador, discutido y sostenido con el cuerpo y con las ideas por el pueblo trabajador. Muchas gracias, compañero. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo más? No, solamente reconocer tu trabajo permanente en las calles, porque también la comunicación de las luchas, las ideas que surgen en el medio de los combates contra enemigos del pueblo como Milei y su gobierno, que se conozcan, que se difundan, es muy importante para ayudar a desarrollar la conciencia y la organización del pueblo trabajador. Muchas gracias, compa. Estamos con Malena, residente en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Malena, por la entrevista. Hola, sí, gracias a vos. Comentanos tu mirada de la jornada y de la situación general que están viviendo trabajadores de la salud.
No solo trabajadores de la salud, me parece que este es un golpe hacia todo el pueblo argentino, desde la educación, desde la universidad pública que nos formó como profesionales y que hoy también atendemos y damos nuestro servicio a la población en los centros de salud públicos, provinciales. Creo que el golpe este es para mostrar un poder, para mostrar que lo económico siempre está primero y nosotros estamos acá defendiendo la salud pública de calidad, gratuita, que salva las vidas que los privados no quieren salvar. Entonces acá estamos defendiendo eso y defendiendo una educación pública de calidad que también da los mejores profesionales en todos los sistemas, el privado, el público, todos salimos de la universidad pública. Se habla del Garrahan, ¿no? En principio, pero el gobierno está desfinanciando toda la salud de conjunto, ¿no? Sí, no, ni hablar, el Garrahan es como el pie de lucha, digamos, porque también es visible, lo conoce todo el mundo, ha salvado vidas de todo el país, pero todos los programas han sido recortados, se nota la cantidad de gente que no tiene más obra social y que llega al hospital público, y el hospital público no puede agarrar a todos, digamos, también, o sea, se colapsa, se llena de gente, todo eso es también producto de estas políticas de ajuste que afectan a la salud pública y a todo el sistema público, pero también al bolsillo de la gente, que no puede pagar su prepaga, que no puede pagar irse a otro lado, y viene al sistema de salud, que es donde los recibimos. Malena, ¿cuánto es el salario de un residente hoy? Nosotros yo soy residente de segundo año, estamos cobrando aproximadamente 1.200.000 a partir del mes que viene, pero lo que tiene también el gobierno de la provincia es que tiene aumentos constantes intentando aparejar con la inflación. Obviamente no es el mejor salario del mundo, pero también estamos acá brindando un servicio, nos estamos formando y nada, la idea es que esto lo hacemos también porque queremos estar acá. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, nada más invitar a que lo sigamos manifestando en todos nuestros lugares de trabajo, que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo, que la gente conozca que si hay un profesional de salud que está atendiéndolo en algún lugar o atendiéndola, es porque hubo una universidad pública atrás, es porque hay un Estado atrás, y que sin eso se cae. Y eso realmente hay veces que no nos damos cuenta lo que nos sostiene. Muchas gracias. Estamos con Eva del Nacional Buenos Aires, que está haciendo el CBC en el Nacional Buenos Aires. Muchas gracias, Eva, por la entrevista. No, de nada. Coméntanos tu mirada sobre la jornada y sobre la situación general que están viviendo estudiantes, docentes. Mira, la situación está súper complicada. Los docentes no les alcanza, no llegan a fin de mes, tienen varios laburos, o sea, no laburan solo en los colegios. Hay docentes que están eligiendo hacer más horas en colegios privados porque no les alcanza con las horas que hacen en el público, porque se rompen el lomo y laburan todos los días. Al gobierno le importa, la verdad, muy poco lo que estamos viniendo a expresar nosotros. Y por eso lo hacemos, venimos y rompemos acá en la calle para que nos escuchen, porque si no, no se escuchan. Los estudiantes sí estamos preocupados. Yo como persona que está por entrar a la facultad, a la universidad, de verdad me preocupa si voy a terminar o no la carrera, si voy a poder hacer la carrera, si va a ser un buen transcurso por la universidad, porque la están definiendo cada vez más y no se puede sostener una universidad tan grande con el presupuesto que están imaginando estas personas que nos van a dar. Apagando aires acondicionados, estufas, luces. Sí, ya nos ha pasado este año en el Nacional que han tenido que apagar las luces. Yo voy al turno vespertino, siempre fui en toda la secundaria del turno vespertino, han tenido que apagar las luces porque hay que ahorrar, no alcanza. Y así no se puede estudiar con docentes que no les alcanza, que están fatigados por laburar todo el día, que no les da la cabeza, y con pibes que tienen también que salir a laburar. Yo estoy laburando. No todos los días, pero laburo también porque no alcanza, porque necesito yo para vivir también, hacer mis cosas, mis actividades, que a mis viejos no les alcanza para darme. ¿Qué opinión tenés con respecto a este gobierno que le está pidiendo este sacrificio a la población y salta push de la corrupción por todos lados? Me parece que es ridículo, nos piden, ya pasó lo mejor, ahora viene lo mejor y... Ya pasó lo peor, perdón. Ya pasó lo peor, viene lo mejor y es mentira. Y lo sabemos todos. Es apagar la luz. Claro, lo mejor para ellos, porque para nosotros no viene nunca. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, nada, eso, que salgamos a la calle, que la gente que dudó en venir o no venir, que venga, que es el futuro de todos, no es solo el futuro de la gente que va a la universidad pública, es la población del país. Es o colonia o nación, y a nosotros no quieren como colonia. Muchas gracias. Poemas Cancún.
Estamos en la marcha en contra del veto al presupuesto universitario, al dinero que va ahora a las universidades. Estamos con Lautaro de la Universidad de Lanús. Muchas gracias, Lautaro. No, muchas gracias a ustedes. Comentanos tu mirada sobre esta jornada. Y me parece, bueno, yo viendo el resto de colectivos me enorgullezco de ver la lucha colectiva que estamos encarnando. Me parece absolutamente injusta la situación, pero al mismo tiempo me alegra ver la fuerza que tenemos todos, sobre todo la fuerza de los jubilados que los tenemos acá al lado, las diferentes universidades que estamos acá para reclamar un presupuesto justo que nos permita estudiar y ejercer prácticas de manera, ¿cómo se podría decir? De manera digna. Se necesita un presupuesto que nos permita tener equipos, que nos permita tener salones, agua potable, aire, todo para poder estudiar dignamente y poder ejercernos como profesionales que luego vamos a contribuir a la sociedad argentina. ¿Cómo te cae el hecho de que el gobierno vete al Garrahan, vete a las universidades, a los jubilados, y por otro lado saltan quilombos de corrupción? Donde tocas en el gobierno salta la pus de la corrupción. ¿Cómo te cae eso? ¿Cómo lo miras? Me parece, por el lado del gobierno me parece bastante hipócrita, porque ellos tuvieron una campaña de ir en contra de toda la corrupción, en contra de todas las personas que en teoría estaban pudriendo el país, y ahora tan fácilmente se puede llegar a ver cómo ellos mismos son los que prometieron que iban a liquidar. ¿Cuál era lo primero que dijo? No, en sí, ¿cómo te caían los vetos en el marco de que el gobierno le pide a la población un sacrificio mientras ellos se la están llevando en pala? No, me parece absolutamente horrible, porque es la universidad pública, es el medio para que uno pueda escalar, para que uno pueda tener una vida digna, para que pueda emplear lo que más quiere. Yo creo que cortar la posibilidad de tener una buena universidad o directamente llegar al punto donde tal vez, esperemos que no tengamos universidad, nos quieren estancar, por así decirlo, socialmente. No nos quieren dejar cultivarnos, no quieren dejar que avancemos. ¿Querés decir algo más? ¿Te quedó algo más en el tintero? No, estoy... Muchas gracias. Vimos recién la performance que hicieron los compañeros jubilados. Estamos acá con Rubén. Comentanos un poco la idea y la mirada sobre la jornada. Bueno, nuestra idea fue reírnos un poco de las mentiras que dice este presidente, que si había hambre en el país estaría llena de cadáveres. Y bueno, acá tienen la prueba, estuvo llena de cadáveres. Estos son los primeros cadáveres que comenzaron a ver. Y con esto le queremos decir al presidente que por favor haga las valijas y rápido suba al helicóptero para dejarnos en paz y que nosotros vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. El pueblo, no los mandatarios. Y a los diputados y todos estos que nos dicen las cosas que le manda el gobierno, que por favor, que se vayan también y dejen al pueblo, que dejen el gobierno al pueblo, no a ellos. Ellos son 4 o 5 gatos locos que nos gobiernan con el 23% del electorado. Hoy vino la CGT, pero sigue sin hablar de paro general. ¿Qué opina? Compañeros, ¿cómo va a hablar la CGT? El presidente habla de los ensobrados, pero yo quisiera saber cuántos sobres salen de Balcarce 50 para repartir, ¿no? Porque van a los sindicatos no los veo. Nosotros hace 8 años que venimos los jubilados reclamando y no lo veo a ningún sindicato que nos haya apoyado. Así que, y menos la CGT en los 2 últimos años ni apareció. Es más, ni declaraciones, ni tampoco llama a un paro general. Pero a una huelga general en serio, compañeros, no que unos paran, los otros no paran. ¿Por qué? Porque arreglan. Tiene que ser un paro general para todo. Bueno, hay que reconocer que tienen una conducta, traicionan siempre, ¿eh?
bueno, el movimiento sindical ha traicionado bastante a los trabajadores. Han entregado compañeros en plena dictadura militar. No hay que olvidarse de la UON dirigida por Lorenzo Miguel, ¿no? y otros sindicalistas más. Creo que de una vez por todas el pueblo tiene que tomar al toro por las astas acá y dejarse de joder. Basta de esta dictadura burocrática que nos está gobernando. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? No, simplemente que tratemos que los estudiantes, los profesionales que hoy están en la marcha, la gente de salud, la gente de los discapacitados nos acompañen, porque nosotros los venimos acompañando, los jubilados. Y yo creo que también todo el espectro de jubilados, de una vez por todas, no mire más de costado, ni piense tampoco de que este gobierno le va a dar. Este gobierno ni ningún gobierno le va a dar. Muchas gracias, compa. Estás escuchando Carne de Máquina. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Aunque nunca aprendí a ser hornero, puede ser que ya
Y como cada domingo tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Si la casa no la ves porque está cortando la ruta, el piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, le dice el ratibotón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque tú no debes ser no alcanza. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente otro encuentro para pensar, para analizar en qué momento nos encontramos, que parece bastante agitado, parece un momento especial, en el sentido de que lo que vivimos todos, hay una variable que es sobre la que se asentó la política central de este gobierno. La central es el juego para los empresarios, es el juego contra los trabajadores por la baja del salario, por anular las leyes laborales y todos los derechos laborales, así como los derechos jubilatorios, en fin, ya tenemos la larga lista de salvajadas que viene cometiendo este gobierno, sumado a el ataque a organismos del Estado que eran básicos incorporados en la vida cotidiana, que no los teníamos como un derecho, como un valor en sí mismo, como algo natural, como es, por ejemplo, el hecho mismo de vialidad, un gobierno que desarma la capacidad de un país capitalista dependiente, que desarma la capacidad de las personas de trasladarse, de andar, no ya en el sentido de la libertad de transitar constitucional, sino en el sentido de, la producción, cualquier producción, hasta la más hasta la producción más cruel, todo necesita rutas. Este gobierno ha avanzado en eso, y en este sentido, en esta gran locura que tiene patas cortas, porque si bien los empresarios dijeron nos tapamos la nariz, aceptamos lo que no nos gusta porque este tipo nos va a posicionar en una condición que nunca ha existido en la historia argentina, a no ser en los años previos a las luchas de la clase obrera argentina. Y bien, en esta semana la sensación es de que esto llega a un límite, por lo menos es lo que dicen ellos, por lo menos es muy placentero ver en los programas de La Nación Más, de A24, de Todo Noticias, cómo están los periodistas desorientados, cómo se han convertido de un día para otro en críticos del gobierno, de un día para otro no buscan una salida de cómo tendría que ser y llaman cómo tendría que haber sido todo, y llaman gurúes que les den cátedra, que les digan cómo tienen que hablar, qué tienen que decir. Y también ese es aparentemente el Estado dentro mismo del gobierno, un nivel de desorientación supino asentado en la gran derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
La descomposición del régimen político es muy clara y ante los problemas actuales, muchos que se sumaron a la Libertad Avanza o se aliaron circunstancialmente, se empiezan a bajar del barco y puede que les vayan soltando la mano a los hermanos Milei. Los sostienen mientras buscan otras representaciones que podrían ser Kicillof o algún gobernador. La Liga de Gobernadores se está probando el traje de la presidencia, en fin. Antes de que muera al enfermo ya lo están dando por muerto. No sabemos qué va a pasar porque todos augurábamos un fin que no se produjo, dijimos, apenas asumió. Pero este gobierno no llega al 20 de diciembre. Pero este gobierno, del 2023. Pero este gobierno no llega a marzo. Pero este gobierno no llega a julio. Y fue tirando. Y bueno, si el tema central ahora, uno de los temas centrales, es que el Fondo Monetario Donald Trump en persona les habilita guita, les habilita plata, les habilita dólares para que puedan llegar el 26 de octubre, que son las elecciones, y que puedan llegar y les dé un margen para pagar la deuda en diciembre, en enero y en julio del año que viene, que son $8.000 entre los dos vencimientos, 8.700, realmente, bueno, por ahí la pilotean, por ahí Donald Trump no los deja caer. O sea, le tiraría plata a los gobernadores, y si le tira plata a los gobernadores, por la plata baila el mono, como dice el dicho. Entonces habría que ver qué es lo que va ocurriendo, porque los personajes que son de la Liga de los Gobernadores, Gustavo Sáenz de Salta, el flaco Sadir de Jujuy, un represor que reprimió en junio de 2020, junto con Morales, en junio de 2023, en Jujuy. Nacho Torres, el de Chubut, Vidal, son los personajes siniestros. En fin, caracterizamos como un gobierno endeble que se apoyó en la frustración. También veíamos que no es fascismo, aunque sí hay elementos de eso en sus filas, pero no veíamos que llegaría a construir fuerza de masa en las calles. No lo hizo. Solo se desplegó por redes, pero no en la calle. El gobierno no tiene más banderas. Todos están empujando a la elección, y nuestra crítica también tiene que ver con que ser a la institución de las elecciones. El problema es que esto nos plantea la necesidad de rever, pero a la vez de valorar la fuerza propia que a veces no vemos por el quietismo de las burocracias y porque pensamos que iba a tener otro rol. El hecho de que Milei haya durado tanto con tanto aval de las burocracias también es resultado de ciertos cambios estructurales en la clase trabajadora, que influyen en las formas de lucha o no lucha, influyen en la presión por abajo a las burocracias. De esta semana, con la locura del dólar, de esta semana con las masas en la calle que lograron la ley del Garrahan y el financiamiento universitario, sabemos que no hay que darles tiempo a que se recompongan. Se están dando formas de repudio, confrontación. El desafío es pensar cómo a partir de lo que existe le damos forma, que no va a ser desde lo institucional. Pero también tenemos que tener en cuenta los cambios en las relaciones laborales e ir viendo cómo se expresan las luchas efectivamente. En este sentido, no tenemos la bola de cristal, pero tenemos que prever que esto sea una nueva debacle del proyecto burgués, como lo fue el 2001.
tenemos que prever que puede haber determinadas acefalías, pero que eso es poder que debe ser construido desde abajo, es poder que debe ser entramado con las familias en los barrios, entramado con las luchas por la educación en la escuela, entramado por las luchas por la supervivencia. No sabemos a qué escenario nos estamos yendo, no sabemos qué escenario nos espera de la vida. Puede ser cualquier cosa, todo depende realmente que el gobierno tenga el salvamento del imperialismo. Pero ¿qué puede hacer con eso? Ya tuvo y no tuvo dólares del imperialismo, pero no fue incapaz de cualquier alternativa. Entonces, además es cualquier alternativa institucional en la que quiera aprobar las leyes que le faltan en lo previsional, en lo laboral, en lo impositivo, todo en lo institucional cada vez cuenta con una disolución de sus alianzas, una disolución de sus capacidades. O sea, no tiene las mismas capacidades que al principio. Veamos qué puede reconstruir y veamos hasta dónde llega. Todos imaginan una vuelta del peronismo al gobierno. Y es muy posible que una crisis social nos encuentre en la situación de que cuando llueva sopa nos encontremos con un tenedor en la mano. En fin, la falta de una alternativa revolucionaria, de una genuina alianza que se exprese en la lucha de calles, que se exprese fuera de la institución, pero con capacidad de poder propio, todavía no existe. En este sentido, nos tenemos que encontrar, tenemos que ir viendo en las calles cómo en las calles, en los barrios y en los diálogos con los compañeros, cómo nos vamos constituyendo como alternativa de poder, del poder asambleario del pueblo, del poder de la democracia directa. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos el próximo domingo. El piquete arrancó, meta goma no más. El fuego crece y el humo la inunda. Que me deja pasar, me dice el rato y botón. Que no te sigue, que no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque esto no debe ser. Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Enfrentamos al poder, a los que nos oprimen, con la verdad y la justicia como nuestras armas. No nos callaremos, no nos rendiremos. Con la máquina de la radio llevamos la voz de los que luchan. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. No estamos solos, somos muchos, con la misma lucha, por un mismo objetivo. La defensa de nuestros derechos es la defensa de la vida. Con carne de máquina, aportamos humildemente. Carne de
junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Para todos y todas. Para todos y todas. No estamos solos, somos muchos, con la misma lucha, por un mismo objetivo. La defensa de nuestros derechos es la defensa de la vida. Con carne de máquina aportamos humildemente.